Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Se reúne Miguel Díaz-Canel con los principales directivos de la educación y la ciencia en la provincia de Granma. Análisis del nuevo Código de Trabajo será un proceso ampliamente democrático. Califican las FARC de trascendental para la paz el Foro Agrario de Bogotá. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel, sostuvo dos importantes encuentros con los principales directivos de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la provincia de Granma. En ambos sectores, el también miembro del Buró Político del partido comprobó la implementación adecuada de los lineamientos del 6º Congreso del partido. Importantes inversiones realiza Cuba en función de la educación y el desarrollo científico-técnico, las cuales deben estar avaladas por el alto aprovechamiento de los profesionales capaces de implementar soluciones a los problemas socioeconómicos de hoy. Así lo enfatizó el vicepresidente del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel, al dialogar con los principales representantes del sector de la educación en la provincia de Granma, incluidos los de las instituciones de educación superior y la dirección del CITMA. En el caso de la educación, explicó la urgencia de formar profesionales integrales, claustros de excelencia, donde se incluyen los valores de la educación cívica, la apreciación de las artes, el ejercicio del deporte y el dominio de idiomas, especialmente el inglés. Díaz-Canel se preocupó por la infraestructura material de los centros universitarios del territorio y exhortó a planificar sus procesos inversionistas adecuadamente para lograr su recuperación paulatina pero definitiva. Señaló también la urgencia de garantizar que los egresados de las escuelas de deporte se preparen educativamente a la par de otros universitarios, sin que ello vaya en detrimento de su desempeño como atletas. El directivo cubano se reunió con la dirección del CITMA en Granma, donde se muestran importantes logros en la aplicación de resultados científicos válidos para toda la nación, sobre todo en la rama agropecuaria. El impacto de dichos proyectos forma parte de las estrategias que permitirán el desarrollo local y con ello el avance de la calidad de vida de los granmenses. Ambos encuentros enfatizaron en los lineamientos del partido para cada sector en busca de la eficiencia y el rendimiento de todos los procesos que se contemplan en la sociedad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El análisis en las organizaciones de base del nuevo Código de Trabajo será un proceso ampliamente democrático, afirmó el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Salvador Valdés Mesa. El integrante del Buró Político del partido exhortó al movimiento sindical a llegar al 20º Congreso con un alto nivel de eficiencia económica. En conferencia de prensa, el secretario general de la CTC, Salvador Valdés Mesa, citó entre los propósitos del Congreso movilizar a los trabajadores en el cumplimiento de los lineamientos y en la proyección y ejecución de los planes de la economía y los servicios para lograr altos niveles de eficiencia y calidad. Y muy importante será elevar el protagonismo del movimiento sindical en la representación y defensa de los legítimos derechos de los trabajadores y en la atención a sus planteamientos, a sus problemas, en todo este proceso de las transformaciones que va llevando adelante el país. Valdés Mesa enfatizó en el amplio proceso democrático que caracterizará la presentación a los trabajadores del nuevo Código de Trabajo, que incluye temas medulares como salario, política de empleo y seguridad social. La presentación del Plan de la Economía y el presupuesto del 2013, las asambleas de balance y el análisis del documento base del Congreso a celebrarse en noviembre del año próximo son también importantes fases del proceso previo. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hace unos minutos, el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Ernesto Villegas, por indicación del vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro, dio lectura a un comunicado acerca de la evolución de la salud del presidente Hugo Chávez. La condición general del comandante presidente en este momento es de estabilidad, luego de que el día de ayer, lunes 17 de diciembre, le fuera diagnosticada una infección respiratoria que el equipo médico procedió de inmediato a tratar y ha sido controlada. De acuerdo con el criterio de los facultativos, este tipo de dolencia es una de las secuelas que se presentan con mayor frecuencia en pacientes que han sido sometidos a cirugías complicadas, como la que fue realizada al presidente Chávez
el pasado 11 de diciembre. Finalmente, el equipo médico ha informado que el presidente Chávez debe guardar reposo absoluto en los próximos días y recibir con la mayor rigurosidad el tratamiento médico prescrito, con el propósito de mantener la estabilidad de los valores de sus funciones vitales, de las cuales goza actualmente. ¡Que viva Chávez! Caracas, 18 de diciembre del 2012. Muy buenas noches. La mesa de diálogo en La Habana entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero FARC-EP entró este martes en la recta final del segundo ciclo de conversaciones. Mientras en Bogotá se desarrolló la segunda jornada del foro, Política de Desarrollo Agrario e Integral, un acuerdo de las partes que ayudará a conciliar el primer punto de la agenda para la paz en la nación suramericana. A su llegada a la sede principal de las pláticas en La Habana, la delegación de las FARC-EP saludó a los participantes del foro sobre el tema agrario que se inició la víspera en Bogotá y se extenderá hasta mañana. El comandante guerrillero Iván Márquez enfatizó que para ellos no hay nada más trascendental que la opinión del pueblo en torno al conflicto de la tierra, porque de su solución depende el destino de Colombia. Sigue siendo la estructura latifundista de la tenencia de la tierra, causa fundamental de la miseria en el campo y de la confrontación que desangra a Colombia. 1.200 personas, entre agricultores, empresarios y sociedad civil, participan en el foro. Tanto las FARC-EP como el campesinado denuncian la extranjerización del territorio nacional. De acuerdo con organizaciones internacionales, el 52% de la tierra en Colombia está en manos de un 1,15% de la población. Asimismo, han sido desplazados casi 6 millones de colombianos y despojadas 7 millones de hectáreas cultivables. Todo ello hace que el país importe 10 millones de toneladas de alimentos cada año. El grupo guerrillero defiende las unidades agrícolas familiares y aboga porque la pequeña y mediana propiedad rural se fortalezca en beneficio de una economía soberana. Los participantes en el foro de Bogotá claman por un reordenamiento y uso sostenible de la tierra que mitiguen el hambre y los problemas sociales del país. Mientras no haya un cambio estructural de este modelo que es el que está todos los días haciendo la mercantilización de la salud, de la educación, del recurso tierra, de la seguridad alimentaria, pues seguramente que no vamos a encontrar la paz en Colombia. El gobierno colombiano anunció que entre 2013 y 2014 realizará un censo nacional agrario. Hace más de 4 décadas de la última cartografía sobre la tenencia y uso de la tierra en ese país, a pesar de que la ONU indica que este tipo de estudio debe realizarse cada 10 años. Mientras, en La Habana, la mesa de diálogo sesionará hasta el viernes. Luego de finalizado el segundo ciclo de conversaciones, recesará y se reanudarán los contactos en enero próximo. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El gobierno paraguayo amenazó con eliminar la venta a Brasil y Argentina de la energía que generan las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. Ambas son administradas en sociedad con sus países vecinos. Paraguay consume apenas un 50% de esas fuentes energéticas, entre otras causas, por falta de infraestructura y poca industrialización. El canciller de esa nación, José Fernández, se refirió al tema en momentos en que el sistema de suministro eléctrico del país está al borde de un colapso total y ocurren largos apagones, especialmente en zonas residenciales. Analistas opinan que la amenaza del gobierno de Asunción a Brasil y Argentina tiene sus antecedentes en la suspensión de Paraguay de la membresía de UNASUR y Mercosur, tras la destitución del presidente Fernando Lugo. El gobierno de Ecuador mantiene la alerta naranja por el aumento de la actividad del volcán Tungurahua, situado a unos 80 kilómetros al sur de Quito, la capital, según informó este martes el Observatorio Guadalupe. La Secretaría General de Gestión de Riesgos comenzó a evacuar a los habitantes de las provincias ecuatorianas de Tungurahua y Chimborazo, ambas ubicadas en las faldas del volcán. El Instituto Geofísico de los Andes considera que la actividad sísmica se mantiene en un nivel alto y evidencia la movilización de fluidos en su interior. El Tungurahua, de 5.023 metros de altura, permanece activo desde hace 13 años y provocó en el año 2006 4 muertos, 2 desaparecidos y pérdidas económicas por daños en zonas agropecuarias. El legislador republicano por el estado de la Florida, Dennis Basley, argumentó este martes que debe permitirse a los maestros portar arma en los colegios para que sean capaces de combatir a quien pretenda perpetrar en un atentado, como el pasado viernes en una escuela de Newton, Connecticut.
Las declaraciones del legislador floridano se producen luego que se conociera de un proyecto de ley sobre control de armas que podría ser presentado al Congreso por senadores demócratas a partir de enero próximo. La semana pasada, las autoridades de Florida informaron que ese estado tiene el mayor número de personas armadas en todo el país. Y el Central 14 de julio inició la zafra en Cienfuegos. El ingenio más integral del país en las últimas 2 contiendas debe garantizar el azúcar para la canasta básica de Cienfuegos y la Isla de la Juventud. La caña vuelve a entrar a las masas. Se inicia el movimiento de los molinos, ritual que por 183 años ininterrumpidamente ha realizado el Central 14 de julio. Considerado el más eficiente del país durante las 2 últimas contiendas, vuelve en esta con la aspiración de excelentes indicadores. Aprovechar las capacidades al 82%, menos tiempo perdido, que es igual a estabilidad. Es un desafío lograr un rendimiento promedio de 11.26, uno de los más altos entre las industrias cubanas que harán la zafra 2012-2013. Otro de sus rasgos distintivos, el azúcar de alta calidad, vuelve a ser propósito en la fabricación de casi 10.000 toneladas que se envasarán con destino a la canasta básica de la provincia y el municipio especial Isla de la Juventud. A esta fábrica, ubicada en el municipio de Rodas, seguirán antes de finalizar el año la Antonio Sánchez de Aguada de Pasajeros, la 5 de septiembre también Rodense y Ciudad Caracas de Lajas. Unos 4 meses de molida se prevén, al cabo de los cuales la 14 de julio, iniciadora de la molida en la provincia, deberá haber procesado más de 300.000 toneladas de caña, mostrando la integralidad que va siendo tradición en el central más antiguo de Cienfuegos. Ismario Arcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El sector de la construcción está convocado hoy a realizar inversiones con mayor calidad y aprovechar de forma óptima los recursos destinados para las diferentes obras. A este tema da continuidad Talía González en su comentario nacional. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. En el comentario del viernes anterior nos acercamos al tema de la calidad en las inversiones de las obras constructivas y su terminación. Les ofrecimos brevemente 2 ejemplos de procesos inversionistas con alto impacto en la población: un hospital y un edificio de viviendas. Hoy les propongo escuchar a sus protagonistas. Hospital Fran País del capitalino municipio de La Lisa. Más de 10.000 pacientes anualmente reciben aquí atención especializada en ortopedia y traumatología. Con ese imperativo, inversionistas y constructores han reparado y habilitado 4 salas en un periodo de 2 años. Todos los detalles se han tenido en cuenta según las características del centro. Incide la fiscalización diaria del trabajo en función de evitar, cuando existe un problema, una chapucería, corregirla en tiempo y no esperar de manera apresurada que nos olvidamos un detalle. La existencia del proyecto y el estudio de factibilidad de la cantidad y el tipo de materiales que requirió la obra fueron aspectos decisivos, pero nada hubiera sido posible sin la presencia a pie de obra de los inversionistas. Hemos trabajado con un equipo de trabajo, inversión, contratista, a partir de hacer cumplir los requerimientos que dice el proyecto, los materiales, los suministros y la calificación de los operarios nuestros, que se tiene el rigor de que los que trabajen acá cumplan las expectativas del cliente. Pero la reparación de este hospital no ha estado exenta en algún momento de la falta de materiales o de su llegada tarde. Ante esas limitaciones ha estado la voluntad de sus trabajadores, su sentido de pertenencia. Más nos golpea a ver los materiales, las brochas, que a veces no vienen en tiempo y forma a la hora. Pero si depende de ti, lo haces bien. Sí, lo hago con eficiencia. Cuando se trabaja así, difícilmente puedan suceder las cosas que han hecho esperar por más tiempo a quienes habitarán este edificio de viviendas en el habanero municipio de Lautón. Previsto para concluirse en poco más de un año, cumple 3 y ahora, tras el cambio de trabajadores, técnicos y jefe de obra, recibe un nuevo impulso. Este edificio inició hace 3 años y por problemas de calidad en la ejecución del montaje, este edificio prácticamente hubo que desmontarlo hasta el 2º nivel, luego volverlo a montar hasta la terminación del montaje que logró terminarse en el mes de agosto. Tales insuficiencias encarecieron el doble la construcción